Esto es Micrófono Abierto. Y ahora sí le pasamos la palabra a Manuel Báez. Miren, en ese extenso discurso del pasado 27 de febrero, el presidente de la República abordó el tema de la pobreza. Nosotros ya estamos acostumbrados a ver este tema en los discursos presidenciales. Yo estoy metido ahí, dale. Entre los pobres o entre los que cambió ya. Entre los pobres. Que no veo el cambio, dale. Todavía no ha habido Estamos cambio. todos metidos ahí. Oye eso, bueno, mira, pero realmente se habla, yo recuerdo el discurso del primer discurso del presidente Danilo Medina, que hablaba precisamente del tema de la pobreza, de que había heredado, ¿verdad?, una cantidad de pobres que sobrepasaba el 30%. Se redujo a un 23% y ahora el presidente de la República, Luis Abinader, en su pasado discurso hablaba de una reducción de 4 puntos en la pobreza, 4.2. Esto significa que en número de personas se habla de alrededor de 400, casi 500,000 personas que han salido de la pobreza. Entonces, ¿qué es la pobreza? Habría que ver la desigualdad, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso es lo que se define como pobreza. Ahora, ¿cómo lo enfocamos en la República Dominicana? ¿Cómo es que se crean las políticas públicas acá para determinar en este país los niveles de pobreza? Primero, las políticas son clientelares. O sea, lo que tenemos son políticas clientelares. ¿Tú crees que se puede resolver el problema de la pobreza tú repartiendo un bono o repartiendo una caja? Esos son parchos. Parchos, correctamente, porque resolver el problema de la pobreza, primero, tú tienes que cerrar la brecha entre ricos y pobres. Una situación que es bastante difícil en este país y está demostrado ahora, señores, con la lucha que se ha tenido, por ejemplo, para lograr un aumento salarial. Señores, aquí hay empresas en este país que diariamente con el sudor de los trabajadores, de los obreros, se ganan millones de pesos. Después te lo estrujan en la cara, te lo exhiben así, estrujado así en tu cara. Esa brecha, entonces, ¿quién se va a encargar de cerrar esa brecha? O sea, tendrá que llegar un momento, porque no es posible que duremos tantos siglos, y es verdad que aquí hubo un presidente que decía que siempre vamos a tener pobres, ¿verdad? Pero no podemos ser conformistas con esto, porque los que más tienen que saber, señores, que no pueden estrujarle a los pobres la riqueza que exhiben. Entonces, por ejemplo, lo del salario. ¿Tú sabes la lucha que ha tenido este pueblo para lograr salarios dignos? La pobreza viene por el desempleo, pero también por salarios de miseria que gana la gente. Aquí hay mucha gente que se esfuerza trabajando y dice, no, este año, pero no logran hacer nada. Entonces, tú me hablas en un país de reducción de pobreza, cuando en el año 2018 tú tenías unas escalas, ¿verdad?, para los niveles, por ejemplo, de subsistencia de una familia. Y eso todo se ha disparado. Por ejemplo, para citarte algunos productos de la canasta familiar, tú me vas a decir que tú estás trabajando a favor de la pobreza porque tú tienes una tarjeta de 1,600 pesos mensual, cuando tú sabes que tú tienes un incremento en los productos de primera necesidad. Cuando tú sabes, por ejemplo, que una libra de arroz te pasa, porque señalo que el presidente, para referirse a todo esto, decía que en el año 2010, ahora en el 2025, estábamos mejor que en el 2018. Entonces, si hacemos una mirada hacia el 2018, que al presidente no le gusta que miremos hacia atrás, pero la realidad es que si miramos hacia atrás, en el 2018, la realidad que teníamos era totalmente diferente. Porque no es verdad que una libra de arroz te costaba 50 pesos. La libra de arroz te rondaba entre los 18 y los 20 pesos. Entonces, son realidades. Cuando tú me hablas a mí de la reducción de la pobreza, tú tienes que decirme, yo a veces pienso que es que la mayoría de los pobres se está muriendo cuando veo esa estadística. O
Sí, y entonces creo que sí, que es verdad que la pobreza se está reduciendo porque los pobres se están muriendo. Porque la verdad es que para usted hablar de reducción de pobreza, usted tiene que darme datos estadísticos de cuántos empleos de calidad se han creado en el país. Menos empleo, pero se dan más tarjetas, entonces... Sí, pero cuando tú das más tarjetas y tú creas más programas sociales, tú no me puedes hablar de disminución de la pobreza, tú estás creando más pobres. O sea, la pobreza está aumentando cuando tú estás haciendo programas sociales en esas escalas. No, la principal forma, señores, y todos los que hemos vivido en pobreza extrema sabemos que la principal forma de combatir la pobreza es la educación. A través de los programas de educación, del incentivo a los estudiantes para que no dejen las escuelas. Porque cuando tú tienes una familia que tú logras hacer un profesional en esa familia, ya tú sabes que comienza a cambiar los niveles de vida. Por muchas razones, porque hay muchas veces que como la pobreza es cultural también, muchas veces la gente es rica y no lo sabe. Entonces no sabe ni siquiera administrar, pero cuando tú lo educas, en vez de la gente comenzar a hacer otro uso del dinero, entonces hace el uso correcto del dinero. Entonces, nosotros tenemos que revisar esta parte de la pobreza en la República. Yo creo que aquí, miren, honestamente, sí, alguien decía que siempre habrán pobres. Yo creo que en la República Dominicana los pobres debieran de ser una mínima parte, pero muy pequeña parte, porque este es un país rico. Bueno, eso este es un país que tiene todos los recursos del mundo. Es un tema a analizar porque hasta en Dubái hay pobres, eso de pobres. Sí, pero espérate, pero tú quieres que como en Dubái hay pobres, aquí tengamos pobres. No necesariamente. Nosotros somos un país de gente trabajadores, de gente que le gusta progresar, de gente que le gusta echar para adelante y que tiene las herramientas para hacerlo, Lo que pasa es que también se necesita el incentivo. Aquí la principal causa de la pobreza, señores, es la corrupción. Lamentablemente es la corrupción. De gente que después te exhibe toda la riqueza del mundo. Y cuando tú dices, ¿qué trabajaba ese individuo? Y cuando tú te da un vistazo, no, pero es que era funcionario o que tenía tráfico de influencia o que hacía tal y tal cosa. Entonces, lamentablemente, ese país que eso nos pinta a nosotros así, como que hay que irse a los barrios, hay que ir a conocer la situación de nuestra gente para que entonces tú me puedas decir que realmente ha disminuido la pobreza. Bueno, pasar el micrófono, mi hermano, amigo Ricardo Sánchez. Mira, hablar de disminución de pobreza, Enrique. Tú vas a ser el defensor aquí. Manuel, no. Pero que hablar de disminución de pobreza, yo creo que, como decía Manuel al principio de su elocuente discurso, espero no se den golpe en el primer programa de que todos los presidentes nos tienen impuesto a esto. Ahora resalta lo de Luis Abinader porque Luis Abinader es el de turno. Las mismas críticas se las hubiésemos hecho a Danilo Medina, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer. Si nos vamos a los porcentajes de pobres que han ido saliendo de la pobreza, ya en este país lo que tenemos es un superávit de ricos. Sin embargo, es que hay pobres que vuelven a la pobreza. Se superan y vuelven. Hay algo cíclico, sí. En parte hay algo cíclico. Hay personas que no saben administrar el dinero que les llega, pero también hay muchos factores a medir. Por ejemplo, tú te pones a ver el parque vehicular de la República Dominicana y cuánto ha crecido en los últimos 20, 25 años. Y de verdad parece que hay personas que están saliendo de la pobreza. O los vehículos están bien baratos. Pero bien, mira, un aspecto que yo quisiera tocar del discurso de... Eso, la cantidad de vehículos es porque la gente se hace deudas porque no se le ha dado un sistema de transporte ideal. Y entonces tiene obligatoriamente que tomar préstamos. Continuamos con el siguiente tema. El debate lo continuamos en YouTube. El sistema de transporte ha mejorado mucho. Hay varias líneas del metro ahí construidas. Leonel Fernández, Danilo Medina, y está también trabajando. Falta mucho por Luis hacer. Abinader, sí falta mucho. El cual está trabajando. Sí falta mucho. El de los Alcarrizos. Ese no está terminado. El de los Alcarrizos, ya. Y se construyeron 2 líneas del teleférico también. Sí, para los Alcarrizos también. Una para los Alcarrizos, sí, que tendrá mayor funcionabilidad cuando se culmine la línea del metro, y una en Santiago, y se está construyendo el monorriel.
Pero Esa yo no es la vine a línea que defender desbarataron. eso. ¿Qué Mira, dice? Oye, te estaba diciendo Neuri. ¿Qué dice Neuri? En los Alcarrizos no fue que hubo un problema y tuvieron que desbaratar lo que ya habían hecho para volverlo a hacer. algo Eso, de vamos a hacer una llamadita infraestructura, a la- eso, vamos a llamar a los ingenieros Exacto. porque en verdad no sabemos. Mira, Recuerda seguirnos en nuestras plataformas YouTube, Instagram, TikTok, porque aquí estamos fluyendo.